Nuestra nación en el servicio divino que nos une. Nuestra culto divino y nuestra relación para los Roman Marcos Escobar de Indonesia. Durante la rodilla tomó una cena tu hermana junto para reverencia al Altísimo Dios como presente en el divino hermano. Alabado sea tu nombre, ahora y para tu eternidad, Señor. Porque Dios grande manera amo la vida bisa aquí conosco o amo de memoria de Dios. Obviamente, Señor, nos alma nata anhelado. Nos que escuchamos papia a través de los siervos. Dote tu carbón celestial. Permití que Espíritu Santo por un su boca, que carbón vivo, Señor. Llena que lluvia tardía. Llena que anuncio profético. Que por zona trompeta en máximo altura, Señor. Y el contenido de mensaje a ti posible para un reavivamiento y una reforma. Una relación íntima entre nos y los Dios. Y una unidad entre Jesús para nos como humanos. Ahí ve, ora aquí, para adelante, te oro bien, ahora con muertos separados. Thank you, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se encuentra? Empezamos con el mensaje de esta mañana. Romana nos comenzar el mensaje de hoy sábado con Pastor Marcos Escobar de Indonesia. Pastor Marcos, que Dios le bendiga. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, hermano. Iniciamos con una oración. Ok, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos por su palabra. Y rogamos, Padre, que nos dirija en este estudio, que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesús. Rogamos su bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, gracias damos a Dios por el mensaje para este tiempo. Querido hermano, daqui nos donan a Dios para el mensaje para el tiempo aquí. Es evidente que la venida del Señor Jesús está muy pronto a suceder. Está clara mira, la venida del Señor Jesús está clara para realizar. En este tema vamos a estudiar cómo la Aquí nos marca de la bestia con la marca de bestia está en proceso y va muy veloz. la marca de bestia está de su proceso y está yendo de una forma veloz, rápidamente. La revelación nos muestra en el libro El conflicto de los siglos que merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, ¿sí? Para lo que tiene a ver con el dos errores capital más importante de inmortalidad de alma y santidad de ya domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Satanás lo cuelga hombre en su trampa. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Pues inmortalidad de alma da forma un base para tener gente de trampa de espiritismo y el ley dominical te crea un lazo de simpatía para la iglesia católico romano. Satanás unirá todas las iglesias y las religiones. Satanás lo une toda la iglesia y también la religión. Convencerá a todos los presidentes y reyes de la tierra. Él lo convence a todo el presidente y reina de la tierra. Y lo hará por medio de dos dogmas. Y él lo usa para decir aquí dos dogmas.
la falsa creencia que el primer día de la semana es día de adoración y santo. É creencia falso, que já domingo tá dia de adoração, esse é primeiro dia de semana. Esta creencia no se encuentra en la Biblia. É creencia aqui não está na Bíblia. La otra creencia que las personas cuando mueren, no mueren. É creencia aqui talaga, snako da escuche kere kuna no tamuri. La Biblia dice que cuando las personas mueren, sus pensamientos también perecen. É Bíblia tá vista que ora ainda muri, su pensamento na tambe tá perece. Que su amor y su odio también dejan de existir. Que su amor e su odio tambe tá stop de existir. A eso se le llama mortalidad. Esse aí não se chama mortalidade. El único que posee inmortalidad es Dios. É único que posee inmortalidade tá Deus. Así que vamos a estudiar este tema. Assim vamos estudar o tema aqui. Esta noticia que van a escuchar nos muestra que la imagen de la bestia está formándose ahora mismo. A notícia que nós vamos escutar aqui está mostrando que a imagem de bestia está formando agora aqui mês. Nos dice el Papa Leo, le dice a los políticos franceses que no pueden separar la fe de sus deberes. O Papa Leo está dizendo em francês, político não francês, que não por separar fé for de não trabalhar. En otras palabras, el papado le está mandando a los políticos a que unan la religión con el Estado. Está mandando el político que está uniendo en religión con el gobierno. Estos políticos vienen de una arquidiócesis en Francia. El político que está viniendo de una arquidiócesis en Francia. O sea, un conjunto de sacerdotes romanos. Pero es un mensaje para todos los políticos del mundo. Pero el mensaje aquí está para todo el político del mundo. Así que el Papa invita a los políticos a trabajar por un mundo más impregnado del Evangelio. Pues el Papa está invitando al político para trabajar un mundo más mío llenar of this temple para el Evangelio. Hermanos, esto es cumplimiento profético. Estamos ya en los últimos días. Romana es aquí nada cumplimiento profético. No está viviendo en el último día. Decimos que hay que prepararnos tanto física, mental como espiritualmente para la gran crisis que viene. Nos avisa, nos necesita preparar físico, mentalmente, espiritualmente para la gran crisis na caminda. Este mensaje es un mensaje del papado hacia los políticos en el cual el evangelio tiene que ser el arma derecha de todos los gobernantes, no solo de Francia, sino del mundo. Que vende aquí nos mira que el Papa está invitando al político no solamente de Francia, pero también de entero mundo, para saber que el evangelio, que nanta predicata mira, es arma de la mano derecha para evangelizar el mundo con él. Cuando esta clase de autoridad cae en las manos de los poderes, de los reyes de la tierra, muestra tan solo que está pronto a venir la fuerza. Ora, com o tipo de poder aqui, que demanda de governo, essa aqui está um alerta para nós, que diz aqui vai começar a implementar força. La fuerza para que todas las religiones se sometan y todo ciudadano del mundo adoren juntos. Sim, é força que nós que implementar para todos os cidadãos e o mundo adorar junto.
Leemos en Apocalipsis 13:12. Nós läser den Revelation 13:2. Hablando de la segunda bestia que es Estados Unidos, Papiando dia de dos bestia kut Amerika, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. eta exercetura autoridade e prome bestia den su presencia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. E eta hasi terra, e tu restan kut riba terra lo adora e prome bestia qual su herida mortal aguardo sana. Parece que la primera bestia está recibiendo la autoridad de parte de los reyes de la tierra. Taparse que prome bestia Roma está recibiendo autoridad por el político del mundo, el rey de Roma también. Parece que Estados Unidos está formando la imagen de la bestia. Taparse que América está formando la imagen de bestia. La imagen de la bestia es la unión de la iglesia con el Estado. Imagen de bestia está formación de iglesia y Estado de unidad. El poder papal es un Estado y es una religión. El poder papal, vamos a usar, no es una religión solo, pero es un Estado, es un gobierno. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 496. El conflicto de los siglos, página 496. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Para Estados Unidos forma una imagen de bestia, el poder religioso se domina de tal forma que el gobierno civil y la autoridad de Estado, se el gobierno lo va a usar también dentro de la iglesia para cumplir con los planes. Ese día ha llegado. El día llega, mi hermano. La religión está dominando ya a los Religión está gobiernos. dominando ya. Y ha empezado por medio de la religión de Roma. Sí. No está, mira, aquí pues Papa Leo te pide el político católico para aplicar la creencia religioso, ahora con el ley de redacción, tu maloga insistiendo que el fe y el política no pueden separar, nada más de vai junto. Ese es el mensaje papal, que la política y la fe deben estar ya juntas. Ese es el mensaje de Roma, papá, que política y religión mes de vai junto. Y este es un mensaje para todo el mundo. Y es aquí me da un mensaje para tu gente. En esta última semana, ha habido una cumbre de líderes religiosos en Suecia, en Estocolmo. Na Stockholm, na Suecia, de último día aquí estaba aquí una reunión ecuménico. Han hecho un llamamiento para la unidad de los cristianos, pero que la unidad ya sea visible. Hace una llamada para Cristiana Turban Uni y para unidad aquí por Vira visible. Patriarca ecuménico dice: los cristianos deben rechazar la guerra como una necesidad política y nacional. Patriarca ecuménico avisa, es cristiana meste rechazar guerra como una necesidad político y nacional. Dice el patriarca ecuménico Bartolomeo, entregó un poderoso llamado a la reconciliación global
y a la unidad cristiana. Patriarca Ecuménico Bartolomeu a entregar uma poderosa chamada para reconciliação de intermundo e unidade cristã. Entonces están buscando que haya la unidad de las religiones cristianas. Nada buscando para portar unidade de religião não cristã. Mientras tanto, los gobiernos están dándole todo honor y toda autoridad a Roma. Nós estamos mirando que não o governo não está dando tur honor e tur autoridade na Roma. Nos dice el titular: Gobierno de México reconoce el papel de la Iglesia Católica en la construcción de la paz. De titular aqui também se nós o governo de América está reconhecer o papel da Igreja Católica em construção de paz. Interesante porque en los municipios, en las montañas, hay persecución de parte del catolicismo para las iglesias protestantes en México. Nós temos pensando na México, tanto do estado como do cero, a Igreja Católica está perseguindo esta igreja protestante, que é persecução a Mientras tanto, en Colombia, el ministro Armando Benedetti se reunió con la Iglesia Católica. Mientras tanto, na Colômbia, o ministro Armando Benedetti a reunido com a Igreja Católica. Dice: este país necesita sanar y la reconciliación no se decreta, se construye. E também está assim que o país, Colômbia, mas de sanação. E a reconciliação não é uma lei, mas se trata de junto, se construir. Esto es lo que el ministro colombiano dijo: queremos que las instituciones religiosas, y en este caso la Iglesia Católica, estén plenamente integradas en los procesos sociales, en sus obras, sus escuelas, sus visiones. La pesa aqui na que para a instituição religiosa, de caso a Igreja Católica, está completamente integrada, que mantém o processo aqui social, de na obra, na escola e na visão. Este es un mensaje, es una invitación a que la religión católica tome más acción, que haya más acción de parte de ellos en los movimientos políticos, en las decisiones del Estado. Começa que dá uma invitação para a Igreja Católica para não começar a vir mais ativo e tomar posição de ação social que está tomando lugar na Colômbia. Como el proceso para buscar la paz mundial es que las personas recen a la Virgen María. O processo para alcançar a paz mundial está involucrado também para a oração a Maria. En esta noticia dice: orando por la paz. El ¿Qué Papa noticia? alienta a la gente a mirar ¿a quién? A María, con esperanza. E a participação aqui da missa orando para a paz. O Papa está alimentar a gente para Maria com esperança. La palabra de Dios nos manda a mirar a Cristo Jesús, no a los hombres. A palavra de Deus também nos focus a Jesus, não a gente. Amém. Pero este Papa ha comparado a María como con Dios, a Dios. Pero o Papa aqui está comparando Maria, maneira Deus me Maria tá. Dijo así, el Papa dijo: María, sí, a Dios, a la vida y al amor. O Papa avisa assim aqui, Maria, sim, para na Deus e vida e amor para continuar. Luego concluyó con una
Dice, la misa y la oración se llevaron a cabo horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, tuvieran la reunión en Alaska para hablar sobre pasos a poner fin a la guerra en Ucrania. E misa e oração a tomar lugar algum hora na prome, o presidente de América, Donald Trump, e o presidente de Rússia, Vladimir Putin, estava tentando planear para reunir e topar na Alaska, para na pora papia de passo na comissão tuma, para a guerra entre Rússia e Ucrânia. La palabra de Dios dice que no hay otro mediador sino Cristo Jesús. É a palavra de Deus também diz que não tem outro mediador, solamente Cristo Jesus. Amém. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Timoteo 2:5 também diz. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sobre ti un solo Dios y un solo mediador entre Dios y gente, Jesucristo, gente. Amén. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primero Timoteo 2:6, del cual él aduna su mes como rescate para tu gente, y del cual él aduna testimonio en su debido tiempo. Amén. Así, queridos hermanos, no se le debe rezar ni orar a María ni a ninguna otra persona ni a nadie, sino solamente a Cristo Jesús. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Amén. Primeiro Romano, nós não temos assim oração na Maria, nem a nenhum outro santo, mas o Jesus é único e este é o mediador solamente entre Dios y gente, no tem más. La palabra de Dios nos dice que si alguien se comunica con personas muertas, se está comunicando con espíritus de demonios. Deuteronômio 18 dias te dice que se nós está papiando com ele na Amuricaba, a tortura santo na Amuricaba, tá com diabo bota papia. En Deuteronomio 18:10 leemos: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero. Ele dice nós para não guardo hayame meio de bolso, nenhum gente que tá lá na yuna passa tem candela, nem gente que tá praticar adivinação, nem acimento de prua, ou mente carta, hechiceria, nem nada de assunto na ele. Deuteronomio 18:11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Tampoco gente que está encantada, que vai escutar esse tipo de magia, não. Gente não está adivinar, estão que está assim magia, mané tu rende, não que não sabe o rostelli, que gente não nenhum que está consultar morto. So turta til o espírito não de demônio. Deuteronomio 18:12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronômio 18:2, sobre está abominação para Jeová qualquer gente que está assim coisa. Así, queridos hermanos, es abominación rezarle a los muertos. Romana tá abominação para si oração na gente que Amuricaba. Dice la noticia, obispo de Nebraska pide oraciones a María. Esto es abominación. Aqui na bispo de Nebraska tá pedi para ele nascer oração a Maria diante de Trump com Putin. Y esto es durante la fiesta de la Asunción. Anto ora tá fiesta de Hemelvaart nanta tá celebrar anto nasce assunto aqui. Qué interesante que durante la fiesta de la Asunción
el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia se juntan para hablar sobre el proceso de paz en Ucrania. Ook remarcável hoe dat het dia de Assunção, die waar da Igreja Católica na Terra da Maria da Subinacheiro, tá ook remarcável hoe net prima dia de fiesta aqui, bota aí Trump e Putin também topa outro paz e paz. Imagínense que sucedió en lo que ellos le llaman la solemnidad del día de la Asunción de María. Anto remarcável tá, kunang askoe paz e que riba e dia, kunang te llama e dia solene, e dia de duna adoração, passou a Maria da Subinacheiro. La palabra de Dios ya lo ha mencionado, que solo por medio del Señor Jesucristo podemos llegar al Padre. A palavra de Deus avisa nós que porque solamente por meio de Jesucristo nós vamos chegar no cielo, que vai ter Jesus só para ir no cielo. Glória a Deus. Es más, la palabra de Dios no afirma de que María haya ascendido al cielo. Amém. A palavra de Deus não avisa nunca caminha tampouco com Maria abaixo, seita para colmo. Pero sí nos dice quién subió al cielo. Juan 3:13. Quem ha subido al cielo? ¿Quién de Jesús? Enfáticamente dice la palabra, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria a Dios, tremendo, hermano. San Juan 3:3 avisa, yung gente no ha subido al cielo, sino es un que abaja por el cielo. ¿Quién es esta? Yo de gente puta del cielo. En Hechos 2:29 leemos sobre el rey David. Hechos 2:29 también de rey David. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ajá, Romana Romana, nos podemos livremente de patriarca David, quella morì e ela guardò terra nel cielo. E su graf está junto con nos de dia de hoy. Hechos 2:34 nos dice, porque David no subió a los cielos, Amén. pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hechos 2:34 também nos que David não ha subido al cielo, pero DMS é avisa, o Senhor avisa, mi Senhor, sinta na mi mandreche que me papiando de Jesus. David descansa en el sepulcro hasta el día de la resurrección. Amém. David está sossegado em su grafte, hora e dia de ressurreição chega, puta é dia de venida de Jesus. Aleluya. Hechos 2:35 dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Te ora come bo enemigo nan como un banqui pa bo piadan. ¿Quién es el último enemigo que el Señor Jesús destruirá? ¿Quién es el último enemigo que el Señor Jesús lo destruí? Primera de Corintios 15:25. 1 Corintios 5:25 te avisa. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. 1 Corintios 5:25 te avisa. Para sobra tan necesario que Él reina, tenga el momento que Él pone todo su enemigo na pau de su piedad. La palabra enfáticamente menciona al Señor Jesús como Rey de Reyes y reinando en el reino de los cielos. La palabra de Dios enfatiza que Cristo Jesús es el Rey de reina y esta reina del cielo. Aquí no habla de ninguna María o de ninguna persona que ocupe el reino y que se siente como reina o rey aparte del Señor Jesús. Que aquí no está hablando de un reina, ni un otro rey que está reinando del cielo, que nota el único rey, Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo
que será destruido es la muerte, Amém. el Também último enemigo. Coríntios 5:26. E o último inimigo que o Lord destruir está morto. Glória a Deus. Pero el mundo está lleno de confusión. O mundo está confundido. Las iglesias cristianas han caído como la Babilonia espiritual que ha caído. Sim, o mundo espiritual ha caído, mana. Mesmo com Babilônia espiritual também ha caído. Esta noticia que viene del Concilio Mundial de las Iglesias dice: unidos en la fe y la acción, la Iglesia global reza juntos. A World Council of Churches. Tabisa, assim aqui. Unidade de fé de ação. E Igreja Global está assim, oração junto, unida em fé e ação. Igreja Global está reza junto. Se celebró una reunión ecuménica en Suecia el 22 de agosto, que es el mismo día de la Asunción de María y de la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin. Que me a celebrar uma reunião ecumênica, no mesmo dia, 22 de agosto, ora que religioso do mundo, Trump e também Putin, a reunir, no dia de subida, segundo de Maria nasceu. Nos dice la noticia, León XIV, el 22 de agosto, jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania y en Tierra Santa. O Vaticano está anunciando que Leão XIV, 22 de agosto, também tem uma jornada de ayuno e oração para a paz na Ucrânia e em Terra Santa, Israel. Los protestantes siguieron la oración, las plegarias del Papa, pero el papado le reza a la Virgen María. É protestante, tá seguindo o passo na dia Papa aqui com o World Council of Churches que cona aí. Mas eigenlijk é só que na cabeça, o Vaticano com o Papa aqui tá na Maria da Reza. Dice la noticia, el Papa Leo XIV reza por la paz a medida que se pone en marcha la cumbre de Rusia y Estados Unidos. Papa XIV da reza para paz, segundo ele pone de marcha, reunião de Rússia e Estados Unidos, com um caminho também para tocante de guerra aí na Ucrânia. Pero le rezan a un ídolo. Pero está com um ídolo não está fazendo oração na Maria, um Deus falso. Isaías 41:29 dice: he aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y confusión son sus imágenes fundidas. Eso según King James en inglés, que dice confusión en lugar de vanidad. Também está aqui turcos da vanidade e obra não dá nada. Viento e vanidade, a sua imagem não fundir. Porque aqui não tem cambio de palavra, caminho da etapisa. Imagem, sim. Confusão e vanidade, imagem não fundir. Así que estas son las noticias. Le están haciendo una oración a un ídolo. Aqui tem notícia, não está haciendo oração para um ídolo. Y las religiones, por ejemplo, la religión ortodoxa, tiene los mismos dogmas, las mismas doctrinas, creencias y prácticas que el catolicismo romano. Religião ortodoxa, se nós vamos mirar bom, não tem a mesma crença, princípio e a mesma oração que o católico romano está exercendo, não também está mesmo. Y estas son religiones que tienen una membresía de millones y millones
de miembros. Então, a igreja ortodoxa, que é a igreja que tem membresia mais grande, milhões e milhões e milhões de membros. Dice, el patriarca ecuménico exige la paz antes de la reunión de Trump y Putin en Alaska. O patriarca ecumênico está exigir paz. Como é que a reunião de Trump e Putin aí na Alaska? Mire qué importante saber identificar por qué la palabra de Dios dice acerca de la paz mundial Então, o importante como algo que sucederá repentino, que recibirá un castigo repentino. bom, aqui como é que bisa de chamada de paz que nós chamamos aqui e que como é que os colombianos de repente de banana. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Promete Tesalonicenses 5:2 avisa-nos, mas sobre a poço sabe perfeitamente que o dia do Senhor lo vive de maneira ladrão noite. Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Promete Tesalonicenses 5:3 avisa, e ora com avisa paz e segurança, e ora esta destruição também de repente ribanan, mesmo com dolor de arranhamento de Deus, e não lo nota vai escapar. Que no nos tome por sorpresa, debemos prepararnos espiritualmente también. E Romana, é coisa aqui não que nos de surpresa, nós temos que preparar-nos espiritualmente. Que no nos juntemos en adoración en domingo. Para nós não vai único unang adoração riba já domingo. Que no nos juntemos en oración y plegarias juntos con otras religiones. Para nós não vai unir de exclamação, plegária, com oração junto que outra religião. Que no caigamos en la tentación de rezarle a María. Para nós não cair em tentação até nós também outra reza na Maria. Para muchas personas les importa poco si le rezan a María y a la vez le rezan a Jesús. Tienen da hora que botar reza na Maria, então botar reza na Jesus também, na hora que você. Dice, la Alianza Evangélica Europea invita a los cristianos a unirse en oración por Ucrania. A Aliança Evangélico Europeu da invita a cristiana para unir em oração para a Ucrânia. ¿Cuándo sucedió esto? Diria, el domingo 24 de agosto del 2025. Para todo el mundo había una convocatoria a hacer del día domingo el día de adoración mundial. ok, que me han dito pouco dito, semana passada. A Aliança Evangélico Europeu ha sido chamada na igreja cristiana de gente da Europa para unir de dia internacional de oração para a Ucrânia, já domingo 24 de agosto de 2025 ao 30, coincidindo que me encontra mesmo dia com a independência do país. Esto ha sido una invitación no forzosa, sino voluntaria. Essa aqui estava dando uma invitação não forçada, pero voluntariamente de Naporasco e Pabai. Pero muy pronto viene el día en que esto será obligatorio y no solamente un día domingo, todos los días domingo, hacer del día domingo día de adoración por ley obligatoria. Que me romana é lo que nós estamos vendo que está passando aqui, agora que está obrigatório, mas o dia que vai chegar, quando vai obrigar-nos para vai reunião aqui riba já domingo, então não dia domingo só. Ok. A eso se le llama la marca de la bestia.
Che conselho se llama Marca di Bestia? Nos dice que al día siguiente en la ciudad capital de Ucrania, en Kyiv, se reunieron con los políticos, los funcionarios de Ucrania y los líderes religiosos para tener un almuerzo, un banquete juntos. Día siguiente, el Día Internacional de Oración, lo celebran aquí, un desayuno nacional de oración, candidatura político, también alto funcionario de Ucrania, amigo internacional de Ucrania, líder religioso, militar, soldado, también, capelán, familia de héroe, cuando de guerra, toda organización, que ayuda de parte social, líder de juventud también para el Día Internacional de Oración. A eso se le llama la imagen de la bestia, unión de lo político con lo religioso. Esa imagen de bestia, unión de lo que está político y lo que está religioso. Aquí hay parte de los líderes religiosos que se juntaron en Suecia, en Estocolmo, para rezar por la paz y la unidad de los cristianos. Aquí nos mira, sí, aquí nos mira el patriarca ecuménico de Iglesia Ortodoxa, la Catedral de Uppsala, en Suecia, está haciendo apelación para pedir en la paz con unidad. Así que el llamado es a la paz y a la unidad. Sí, nada clama para paz con unidad. Pero la palabra de Dios le llama a esto: Babilonia ha caído. La palabra de Dios es tipo de cosa que pasa aquí, da de unificación. Bíblia avisa, Babilonia ha caído. Apocalipsis 18:2. Revelación 18:2. Si lo puede leer, hermana. Sí. Y él Y clamó con voz potente: visando el Agai, el gran Babilonia Agai. Y él mira un lugar de viva de demonio y un prisión de tu espíritu Shushi y un lugar de viva de tu para Shushi y aborrecible, odioso. Versículo 3. Versículo 3. Mas sobre a tua nação a bebe de epia de rabia de sua fornicação. E a reina de terra a fornica com ele. E a comerciante na de terra a vira rico para motivo de seu lujo. Aquí nos muestra que Babilonia ha caído porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Mas aqui na cabeça nós, o Babilônia acá e passou toda a nação a bebe por de epia de sua fornicação, sua doutrina falsa. Así es. Apocalipsis 18, versículo 4 continúa diciendo: este es el llamado para el pueblo de Dios que aún se halla en Babilonia. Humana, atenção, essa aqui é chamada para o Yonan de Deus, que ainda está em Babilônia, Revelação 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. E me entende, outro voz foi Shelo, que estava a pensar, salia fome, pueblo, para não ter parte de sua pecana, e para não receber parte de sua plaga. Y aquí tenemos el vicepresidente, no, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Até secretário de Estado de Merca aqui, promoviendo los dogmas del catolicismo. está promover a ciência na católica ou não. Y aquí el vicepresidente de Estados Unidos, que ha participado de la celebración de la misa en el aeropuerto militar de Estados Unidos. No aeropuerto militar de Merca também nós temos o vice-presidente de Merca aqui, não? Eu estou do corpo supremo e também participar do serviço de missa com a catina.
A la misa se le llama el sacrificio de la misa. ¿Por qué motivo? Die koning te llama eigenlijk misa, renacimiento de misa. Die koning te llama sacrificio de misa. Porque el cura católico, la religión papal, hace creer que están sacrificando a Jesús una y otra vez. Maar sobre eigenlijk lo que naquele laga e gente não querer guarda o engano. O durante a celebração de misa Jesus está guardando sacrificar a trove cada vez, lo que não é verdade. Y los curas católicos se creen dioses, creyendo que tienen el poder aún de crear a Dios mismo. Que é pastor na católico tá querer que Deus não tá, que hasta não pode criar Deus, imaginava. Mientras Satanás se goza en ver de que están en una ceremonia, están sacrificando a Jesús una y otra vez. Então, Satanás tem missa na ita goza, não? So, eta mira mané coco na que ganha ainda na, pois os guardo sacrificar cada dia de novo. A eso le llaman ellos el sacrificio de la misa. Tá, é coisa não te chama sacrifício de missa, que é na nosso mês tá, mano. Un sacrificio de misa. Pero en Hebreos 9:28 nos dice bien claro que Cristo Jesús fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. Amén. Amén. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que lo esperan. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 9:28 romana. Así también Cristo Jesús aguardó ofrecer un viaje para carga el pecado de Jobina. Y él lo aparece para dos veces sin relación con pecado para salvar tu están. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, el evangelio eterno es para glorificar a Cristo Jesús, no a María ni a ningún otro hombre. Amén. Que me romana evangelio eterno da para dar honor y glorificar a Cristo Jesús, no gente, no gente. Amén. El Señor Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y gente. Aleluya. El Señor Jesús fue ofrecido, fue sacrificado una sola vez, fue muerto una sola vez. Cristo Jesús aguardó crucificar un viazo el aguardó crucificar. Y regresa por segunda vez muy pronto, sin relación con el pecado, para salvarnos a nosotros. Y Romanan, lo aparece en el cielo para editos sin relación con pecado para salvarnos. Amén. Este mensaje debe ser aún para aquellos que la palabra de Dios le llama hijos de Dios, mis hijos, pero que aún permanecen o están en Babilonia. El llamado es que salgan de la confusión de Babilonia. Sí, é assunto da opinião de Deus que tem Babilônia ainda. Então, eu nós me derrase oração e sanar. La que trompete zona para lançar e você tem, mas pronto como possível. Y para los políticos o los funcionarios de gobierno, el mensaje también es para ellos que no caigan en la idolatría que la palabra de Dios le llama. Los reyes de la tierra cayeron en idolatría con la gran ramera de Apocalipsis 18. El mensaje aquí también es político, ¿no? Ese el mensaje de Revelación 18 que está referido allí, ora é papia de reina de terra. Que aqui não está chama-nos para assim é chamada nanan. Então é governo não, é político não. Para não também sair fora de Babilônia, para me cuidar. Así, queridos hermanos, que nosotros marchemos hacia adelante
siguiendo al Señor Jesús bajo el estandarte de la verdad presente para este tiempo. Amém. Glória a Deus. Romana, assim está. Lá nós vamos seguir para adelante, predicando o mensaje aqui de Cristo Jesus, onde é bandeira de verdade presente. Y para nosotros, que no sigamos a los hombres, sino que sigamos al Señor Jesús. Então, lá nós aqui não lá nós vamos seguir gente, pero vamos seguir Cristo Jesus. Que Dios nos bendiga, ese es nuestro deseo y oración. Que Deus por bendicionar nossa alma, data nos deseo e nos oração. Glória a Deus. Amén. Hermano mío, puede proceder a la oración y si podemos hacer dos preguntas, yo le pregunto al que tiene el... Bueno, vamos a orar. Oremos. Gloria a Dios. Nos vaya así oración, mi hermana. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos por el mensaje del cuarto ángel para su pueblo. El llamado es: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Rogamos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, para que estemos listos, preparados en todo aspecto para el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por su palabra, y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor. ¿Cuánto de nosotros queremos darle las gracias al pastor Marcos Escobar? Amén. Gracias, Amén. pastor. Que Dios te bendiga. Nos sin uno o dos Amén. preguntas rápidamente que nos por contestar. Nos vaya a sección de Bueno, Sí, nos está Glenda, tá para a gravação? Então, pone de novo. Ujú.